Revisión del contenido temático del sistema urinario. El sistema urinario está constituido por un par de riñones, un par de uréteres, la vejiga y la uretra. Dentro de las funciones en las que participa el sistema urinario son el mantener un equilibrio hidroelectrolítico y eliminar ciertos metabolitos que el organismo no requiere. Todo esto englobado en un término generalizado denominado homeostasia corporal. Además, los riñones participan en mantener el pH plasmático de una manera constante, como eliminando iones de hidrógeno cuando los líquidos corporales están demasiado ácidos o eliminando iones bicarbonato cuando los líquidos corporales están un poquito alcalinos. El sistema urinario participa en la filtración de la sangre y para esto recibe aproximadamente la cuarta parte del gasto cardíaco. Cuando la sangre pasa a través de los riñones, esta es filtrada y produce un líquido denominado ultrafiltrado renal o también llamada la orina primaria. De esta orina primaria se han eliminado algunas proteínas de gran tamaño y células que no es permitido que pasen a través de un aparato denominado el aparato de filtración glomerular. Una vez que el ultrafiltrado pasa a través de un sistema tubular del riñón, esta es modificada a través de añadir solutos o retirar solutos en algunas partes de la nefrona, que es la unidad estructural y funcional del sistema renal, y se produce lo que se llama la orina terminal o la orina final. La orina final cuenta con elementos como el agua, la creatinina, electrolitos, la urea, ácido úrico y productos que vamos a desechar del organismo. El riñón también es considerado un órgano endocrino. ¿De qué manera? Bueno, pues produce eritropoyetina, la cual es una hormona que permite la formación de eritrocitos en la médula ósea. Además, produce una enzima denominada renina, la cual actúa sobre el angiotensinógeno para producir angiotensina y este elemento participa en una triada denominada el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que más tarde vamos a comentar, que en términos generales participan en el mantenimiento de la presión arterial. Otra de las funciones endocrinas en las que participa el riñón es la hidroxilación de la 25-hidroxivitamina D4, que es una vitamina D en estado inactivo, pero al producirle una segunda hidroxilación, el riñón se convierte en la 1,25-dihidroxicolecalciferol o vitamina D3 en estado activo. Ahora vamos a describir la estructura general del riñón. Los riñones son grandes órganos que miden aproximadamente 10 centímetros de largo por 6,5 centímetros de ancho y 3 centímetros de espesor. Tienen una forma aproximada de un frijolito o de habichuela o de haba. Tienen una porción cóncava que está ubicada en las partes laterales de los riñones que dan a la línea media corporal. De hecho, están ubicados a ambos lados de la columna vertebral y a través de este sitio denominado ilio es por donde penetran vasos sanguíneos, sale la parte venosa, también penetran nervios y a través de este ilio también sale la porción dilatada del uréter denominada la pelvis renal. En este semicorte en fresco de riñón se logra observar parte de la corteza y la médula en la que se observan tres de sus pirámides. En la corteza podemos visualizar un tejido que tiene una apariencia granular. Todos estos granulitos representan la presencia de corpúsculos renales y un sistema tubular que consiste en un aspecto de laberintos, denominados laberintos corticales. Parte del tejido cortical se dirige hacia la médula y forma estas estructuras que se denominan columnas corticales o columnas de Bertin. De la médula, entonces, estas pirámides cuya base está localizada o dirigida hacia la corteza y el vértice
o ápice está dirigido hacia el ilio, donde vemos parte del seno renal con su tejido adiposo que le da sostén a las estructuras que entran o salen del riñón. Vemos los rayos que parecen emanar de la médula y se dirigen hacia la corteza. Estas estructuras, a manera de radios o rayos, se le denominan los rayos medulares. En un corte histológico de riñón podemos inmediatamente distinguir el aspecto diferente que hay entre la corteza y la médula. La corteza está caracterizada por la presencia de estos sistemas tubulares denominados laberintos corticales, junto con estructuras esféricas que son los corpúsculos renales, en cuyo interior se encuentra el glomérulo, que consiste en un sistema de capilares arteriales puros, puesto que no existe la porción venosa, y en la médula se encuentra un sistema de conductos o túbulos, pero no hay presencia de corpúsculo. Eso es importante determinar, ya que la unión corticomedular marca el límite en donde podemos encontrar estructuras glomerulares, y la médula carece de estos mismos. En esta fotomicrografía de microscopía óptica se localiza y se visualiza la cápsula renal. Esta está constituida por dos capas, una más externa, engrosada, constituida por fibras de colágena y fibroblastos, que en esta tinción de Mallory y Assam podemos distinguir bastante bien las fibras de colágena de color azul y los núcleos aplanados, delgados, alargados de los fibroblastos que se encuentran y que se localizan en esta capa. Una más interna que es más delgada, más profunda, constituida por un poquito menos de fibras de colágena y la presencia de miofibroblastos en lugar de fibroblastos. Este diagrama nos permite identificar el tejido cortical representado por las nefronas, las cuales están constituidas por el corpúsculo, en cuyo interior hay un glomérulo representado por la presencia de 10 a 12 asas capilares arteriales, su sistema tubular asociado constituido por los túbulos contorneados proximales, el túbulo recto proximal, el asa de Henle delgada, el túbulo recto distal y el túbulo contorneado distal, junto con una serie de túbulos conectores que se asocian a el túbulo colector, que desciende hacia la médula aumentando de diámetro, siendo cada vez mayor, y constituyendo los túbulos colectores medulares finales que perforan la papila de la médula o de cada pirámide, constituyendo lo que son los conductos de Bellini. También localizamos en el sistema medular o en el tejido medular la presencia de esta estructura que ya mencionamos, que es una pirámide, ya que el riñón o cada riñón cuenta con 8 o 12 hasta 18 pirámides, lo podemos considerar entonces como un órgano multilobulado. De tal manera que esta estructura que nos muestra este diagrama, todo completo, constituye lo que es un lóbulo renal. El lóbulo renal entonces está constituido por la parte cortical, que es donde está asentada la base de cada pirámide, junto con su pirámide asociada a este tejido cortical, más parte de la corteza que se dirige hacia la médula, que la envuelve alrededor de cada pirámide. Hay tejido cortical y todo este tejido entonces es denominado el lóbulo renal. Hay otro elemento tisular más pequeño denominado el lobulillo renal. El lobulillo renal está constituido por un eje central representado por un rayo medular. Ya habíamos comentado que el rayo medular es una estructura que emana y parece dirigirse desde la médula hacia la corteza, y es la presencia de la estructura tubular más recta y de mayor diámetro que hay en el riñón, que es el conducto colector, más el sistema de túbulos rectos asociados a cada nefrona, más el sistema de conductos que se encuentran en la corteza. Toda esta estructura central, junto con el tejido lateral asociado a ella,
constituyen un lobulillo renal. Este diagrama también nos permite identificar dos tipos de nefronas que prácticamente en todos los textos describen a tres. Esta que es la nefrona cortical. Hay unas nefronas que se encuentran en la interfaz entre la corteza y la médula, en medio, se llaman las nefronas mediales, y esta que es la nefrona que está más cerca a la unión córtico-medular, que se denominan las nefronas yuxtamedulares. La diferencia que hay entre una u otra, por ejemplo, la nefrona cortical o llamada también subcapsular, es de que el sistema tubular asociado a la nefrona que se dirige hacia la médula es más corta que las nefronas yuxtamedulares. Como ustedes lo pueden observar aquí, el sistema de asas es profundo y casi llega hasta la parte terminal del conducto colector, mientras que el asa de las nefronas corticales o subcapsulares solamente llegan hasta un lugar denominado la franja interna de la médula externa. Entonces, en este diagrama también nos permite diferenciar o distinguir o separar a la médula en dos médulas o dos tejidos medulares, la médula externa y la médula interna. Y a su vez, la médula externa está dividida en una porción denominada la franja externa y en una porción denominada la franja externa. Todo esto en el sentido de que en un corte histológico, dependiendo del nivel en donde se haga, encontraremos algunas estructuras tubulares que pueden ser gruesas o que pueden ser en su mayoría presencia de asas delgadas. Este diagrama también nos permite identificar el sistema tubular asociado a cada nefrona, comenzando por la parte de la nefrona subcapsular. Vamos a identificar a este sistema tubular contorneado, de tal manera que se llama el túbulo contorneado proximal. Posteriormente, este túbulo contorneado proximal sufre una rectitud, es decir, se hace recto y se denomina el túbulo recto proximal, pero también se le puede llamar la parte gruesa de la asa de Henle descendente. Luego se comunica con una porción delgada de la asa y a esta le podemos denominar la asa delgada de Henle. Posteriormente, esta sufre un engrosamiento y se dirige hacia arriba, hacia la corteza, y este túbulo lo podemos denominar el túbulo grueso ascendente o el túbulo recto distal. Y posteriormente este túbulo recto distal sufre se contornea y entonces recibe el nombre de túbulo contorneado distal. Finalmente, este túbulo contorneado distal se conecta hacia el conducto colector a través de una estructura pequeña, corta, que se denomina el túbulo conector. En cuanto a las nefronas yuxtamedulares, bueno, la diferencia existe en que las asas son más largas, tienen una mayor longitud y se dirigen más profundamente hacia las pirámides renales. Otra de las diferencias es que estas nefronas yuxtamedulares suelen conectarse a través de conductos conectores, y varios de ellos se conectan hacia un conducto conector arqueado, o se le llama el túbulo arqueado, y este finalmente es el que conecta con el conducto colector. El conducto colector tiene varias regiones, una de ellas es la porción cortical, y luego se dirige hacia la médula y atraviesa la porción de la médula externa. Entonces esta es la porción del conducto colector de la médula externa, y finalmente el conducto colector principal, que es el que tiene mayor diámetro, se dirige hacia la papila de la médula, es decir, hacia la papila de cada una de las pirámides. En esta fotomicrografía electrónica de barrido podemos identificar esta porción, que es la papila renal, en donde se localizan estas perforaciones que representan la desembocadura de la porción más dilatada o de mayor diámetro de los conductos colectores, denominados los conductos de Bellini. Esta estructura desemboca en esta área, que es un cáliz menor, que representa como si fuera una especie de copón o de embudo, en donde descarga el ultrafiltrado hasta esta área,
Y en este corte de microscopía de luz, teñido con hematoxilina y eosina, podemos ver todo este tejido de la papila representado por la presencia de los conductos colectores que están aquí en esta área desembocando, generando precisamente esta estructura que recibe el nombre de el área cribosa. En esta superficie del cáliz menor podemos identificar ya la presencia del urotelio. En esta micrografía de luz de un corte de riñón fetal teñido con hematoxilina y eosina, podemos visualizar parte del tejido cortical de dos de los lóbulos, como mencionamos anteriormente. El riñón humano es multilobulado y la mejor manera de visualizar los lóbulos es en este riñón fetal. Aquí tenemos una porción de un lóbulo y esta es la porción de otro lóbulo. Como vimos, este tejido cortical se dirige hacia abajo formando estas columnas denominadas las columnas de Bertin, y esta que es una pirámide cuyo vértice se dirige hacia un cáliz menor cuya presencia se localiza en esta porción. En este diagrama vemos una vez más la composición del riñón, la corteza en la porción más externa, las columnas renales o columnas de Bertini, las pirámides renales con su vértice dirigido hacia el seno renal, esta que es la porción de la dilatación del uréter, llamada pelvis, y cada una de estas estructuras representan cálices mayores y esta área estaría indicada por la presencia de los cálices menores. Este recuadro extraído de aquí representaría la región de un lobulillo renal que más adelante vamos a ver. Este diagrama representa la porción extraída de la diapositiva anterior, en donde vemos una vez más nefronas medulares, y nefronas subcapsulares, ambas con su sistema tubular asociado, en donde vemos que las nefronas corticales tienen sistemas tubulares que son cortos y se dirigen hacia la franja externa de la médula externa, y las nefronas yuxtamedulares tienen asas profundas, largas, que se dirigen hacia la médula principal. También localizamos aquí un conducto colector en sus tres porciones, el cortical, la parte del conducto colector del medular interno y la parte del conducto colector medular externo para finalmente constituir los conductos papilares o de Bellini. Todo esto representa también a su vez un lobolillo. Y en esta micrografía de luz, en un corte teñido con hematoxilina y eosina, vemos el tejido cortical. Lo que veíamos anteriormente en un diagrama es esta porción de aquí. Este es el rayo medular, este es otro rayo medular y este es otro rayo medular. Entonces aquí tenemos tres rayos medulares. ¿Qué tejido se encuentra entre los rayos medulares? El laberinto cortical, que es este tejido que está aquí, representado por la presencia de estas estructuras esféricas, que son los corpúsculos, en cuyo interior se encuentran los glomérulos, y toda esta serie de túbulos asociados a las nefronas, que representarían la presencia de los túbulos contorneados proximales, los túbulos contorneados. La mitad de este tejido cortical, del laberinto cortical, con cada rayo medular central como eje, y esta otra porción de la mitad de este tejido del laberinto cortical representarían lo que es un lobulillo renal. Entonces, donde sigan al cursor y lo esté yo dibujando, este es un lobulillo renal. Este tejido que está aquí, la mitad de un laberinto cortical asociado a su eje central, que es un rayo medular, con la otra mitad del otro laberinto cortical, entonces estaríamos hablando de que este es un lobulillo renal. Y el otro vecino lobulillo renal sería la mitad restante de este laberinto cortical más el rayo medular y la mitad del otro laberinto cortical adyacente. Igualmente aquí vemos parte de la corteza renal del riñón, donde esta estructura que se encuentra aquí es un rayo medular. Recordemos que el rayo medular contiene las partes rectas de los túbulos asociados a las nefronas y los conductos colectores de la porción cortical. Y a los lados de este eje central del rayo medular se encuentra el laberinto cortical, y el laberinto cortical está
constituido por estos elementos esféricos, que son los corpúsculos renales, en cuyo interior se encuentran los glomérulos, y todo este sistema tubular asociado a las nefronas que emanan de ellas. Entonces, todo esto que está aquí representaría entonces un lobulillo renal. En cambio, en un corte transversal de un rayo medular, pues todas las estructuras tubulares que pasan por ese rayo, como son los conductos colectores y el sistema de túbulos rectos, como son estos, se verían entonces en su proyección transversal. Es decir, vamos a ver aquí por las estructuras tubulares cortadas de manera transversal. Y el tejido que está a los lados de este rayo medular, pues sería este, en donde estarían el sistema tubular asociado a las nefronas, que esta es una de ellas, es una nefrona, y todos estos serían túbulos contorneados proximales o distales asociados a estas nefronas o a estos corpúsculos. Todo esto sería entonces parte de un laberinto cortical. Este sería el rayo medular, que es el eje central de un lobulillo renal, y acá estaría otra porción del laberinto cortical asociado a este rayo medular. Entonces, lo que esta imagen nos representa sería un lobulillo renal, pero en su disposición transversal. Como mencionamos anteriormente, en el laberinto cortical hay una serie de túbulos asociados a los corpúsculos renales, y estos son estos túbulos que presentan una luz más estrecha, irregular, núcleos basófilos, citoplasma celular con una tonalidad con mayor afinidad a los colorantes de la técnica, comparados con estos otros, cuya luz es más redonda, está más conservada, las células son más pálidas, los núcleos son más redondos, ubicados más apicales en las células, y estamos hablando de que estos son los túbulos contorneados distales. En cambio estos, que tienen una luz estrellada, estrecha, no conservada, son los túbulos contorneados proximales. De hecho, en esta imagen se puede identificar que hay más túbulos contorneados proximales que este que es distal, este que es distal, este que es distal, este que es distal y este otro que es distal. ¿A qué se debe esto? A que la longitud del túbulo contorneado proximal es 3 veces mayor comparado con la del túbulo contorneado distal. Es decir, que vamos a ver aproximadamente 7 túbulos contorneados proximales por cada túbulo distal en una imagen de microscopía de luz. En esta otra imagen podemos visualizar también túbulos rectos proximales y túbulos rectos distales. La diferencia que existe entre los dos anteriores es que estos están dirigidos, se van a dirigir hacia la médula renal, y entonces su luz es más amplia. Estas estructuras van cambiando conforme se dirigen hacia la médula, tienen menos microvellosidades. Estos son distales, estos son distales, estos son distales, pero en la parte recta, y estos que están aquí son proximales, pero en su porción recta. Ahora vamos a hablar de el corpúsculo renal. El corpúsculo renal es la porción esférica de la nefrona y está representada por la cápsula de Bowman, la cual tiene dos capas, la capa parietal, que es un epitelio plano, simple, y en el interior se encuentra una capa especializada de células denominadas podocitos, que representa la capa visceral de la cápsula de Bowman. Esta cápsula encierra a una serie de asas capilares arteriales
de 10 a 12, que constituyen la parte interna del corpúsculo denominado glomérulo. Este corpúsculo tiene dos polos. Un polo que representa la continuidad del flujo del ultrafiltrado que se produce aquí en el sistema de filtración glomerular y está representado por la presencia del primer segmento tubular asociado a la nefrona, que es el túbulo contorneado proximal. Este se une a este segmento de la cápsula de Bowman, que es el epitelio plano simple, para después cambiar bruscamente a un epitelio cúbico simple. Entre la pared de la cápsula de Bowman en su porción parietal, que es el epitelio plano simple, y el corpúsculo, queda un espacio que se llama el espacio urinario, en donde se recibe el ultrafiltrado glomerular. El polo opuesto, generalmente opuesto a este polo, el polo urinario, se localiza el polo vascular, y en el polo vascular es donde se encuentra la parte arterial que penetra, forma las asas capilares arteriales y finalmente la sangre es devuelta a la circulación a través de una arteriola eferente. Entonces, una arteriola aferente penetra, forma asas capilares y la sangre retorna hacia la circulación a través de una arteriola eferente. Esta región, entonces, por donde entra una arteriola aferente y sale una arteriola eferente, se denomina el polo vascular. En esta misma diapositiva podemos observar la presencia de túbulos contorneados proximales, por sus características descritas y que más adelante vamos a especificar un poco más. Este sería también un túbulo contorneado proximal por su luz estrecha, irregular, por los límites de las células que no son identificables, por la presencia de interdigitaciones entre las células, y sin embargo este que está aquí, con sus células más pálidas en su citoplasma, sus núcleos más juntos entre unos de otros, y este que está aquí sería un túbulos contorneados distales. Igual aquí, este sería un túbulo contorneado proximal y este sería otro túbulo contorneado proximal. Esta es una fotomicrografía de luz con hematoxilina y eosina de la región de la médula externa, en donde se pueden apreciar la presencia de túbulos rectos distales como este otro, y túbulos rectos proximales como este otro, como este otro, como este otro, y también conductos colectores. Recuerden que en la médula solamente hay un sistema tubular que desciende o asciende, o los conductos colectores que llevan el ultrafiltrado hasta el área cribosa. ¿Qué otras estructuras se observan aquí? Bueno, se encuentra también la parte más delgada del sistema tubular de una nefrona, denominada el asa de Henle delgada, propiamente dicha, que es esta estructura que está aquí. Además, podemos observar estas otras estructuras tubulares con un epitelio plano, que representan el sistema de vasos rectos asociados a este sistema tubular, que son importantes para el fenómeno del sistema multiplicador contracorriente. En este diagrama también se identifica el polo urinario, que es la unión de la cápsula de Bowman en su porción parietal, es un epitelio plano simple, con el primer segmento tubular, que es el túbulo contorneado proximal, que es un epitelio cúbico simple con microvellosidades. Y en el polo opuesto se localiza el polo vascular, en donde se encuentra la arteriola aferente, que penetra, forma el glomérulo renal, que son las asas capilares, y que es drenada esta sangre posteriormente por la arteriola eferente. Entre la cápsula en su porción parietal y la porción visceral se localiza lo que es el espacio urinario o el espacio de Bowman. Aquí en el polo vascular también se localiza una región altamente especializada, que es el aparato yuxtaglomerular, que está constituido por las células yuxtaglomerulares, que son parte de la
pared de la arteriola aferente, generalmente y en muy pocas ocasiones de la arteriola eferente, son células musculares especializadas que en lugar de estar capacitadas para contraerse, son células que producen la renina, que inicialmente ya la habíamos comentado, que es esa enzima que desdobla al angiotensinógeno para que se produzca la angiotensina. Y el otro representante del aparato yuxtaglomerular son las células de la mácula densa, que es una porción de la pared del túbulo contorneado distal asociado al corpúsculo que lo generó, y estas células son un poco diferentes y se encargan de censar o vigilar el contenido del líquido que pasa a través de él, junto con unas células que se denominan las células mesangiales extraglomerulares. Dentro del corpúsculo, entonces, se lleva a cabo lo que es el proceso de filtración glomerular y se denomina el aparato de filtración glomerular. Aquí tenemos una imagen entonces de microscopía de luz en donde una vez más vemos el corpúsculo con la capa parietal de la cápsula de Bowman representada por un epitelio plano simple. Aquí vemos el núcleo de las células planas. Esta sería la porción del polo urinario. Este es el espacio urinario. Aquí está el glomérulo, en donde se visualizan tres tipos diferentes de núcleos. Unos pertenecen a los podocitos, que es la capa visceral de la cápsula de Bowman. Otros núcleos pertenecen a las asas capilares y otros núcleos pertenecen a las células mesangiales intraglomerulares. Esta región sería el polo vascular. Aquí vemos una porción de eritrocitos en esta estructura vascular. Y asociada a esta región se encuentran estas células especializadas que cambian de forma, de tamaño. En lugar de ser células cúbicas, se vuelven un poquito más altas, delgadas. Los núcleos están más juntos, más apicales, y constituyen una especie como de mancha. Por eso se le denomina la mácula densa. El aparato de filtración glomerular está constituida por tres elementos. Uno de ellos es el endotelio capilar. Es de tipo fenestrado. Las fenestras son poros que pueden medir de 70 a 90 nanómetros de diámetro y son especiales porque no tienen diafragma comparado con otros capilares de otros tejidos corporales. Este endotelio también secreta productos como el óxido nítrico y prostaglandinas y además tiene proteínas con carácter de poros acuosos de tipo acuaporina tipo 1. El otro elemento es la membrana basal glomerular. Esta estructura es una malla que tiene de grosor entre 300 y 370 nanómetros y está constituida por elementos como la colágena tipo 4, la colágena 18, la laminina, entactina, el nidógeno, protoglucanos como perlacano, como la agrina y glucoproteínas de adhesión. Y el otro elemento son los podocitos. Los podocitos representan la capa visceral de la cápsula de Bowman. Estas son células especializadas que presentan una porción más ancha, que es el cuerpo, la parte principal de la célula, donde está el núcleo. Posteriormente, el cuerpo emana o de él emanan prolongaciones denominadas primarias. Estas prolongaciones primarias se subdividen a su vez en prolongaciones secundarias y las prolongaciones secundarias emiten otras prolongaciones denominadas terciarias que también se les llaman pedicelos. Estos tres elementos son los tres elementos principales del aparato de filtración. Algunos autores indican otros dos elementos. Uno de ellos es la capa superficial del endotelio capilar, es decir, el glucocálix del endotelio capilar, representado por la presencia de proteoglucanos de carácter negativo, es decir, de naturaleza química negativa,
La presencia aquí de perlacano, persicano, agrecano, unidos a proteínas de membrana o a carbohidratos de la porción de la membrana plasmática, representan ese glucocálix en la superficie del endotelio, en donde quedan atrapados algunas moléculas. Y el otro elemento que también indican algunos autores es esta porción estrecha que se encuentra entre los espacios de las ranuras de filtración, entre los pedicelos y el cuerpo principal del podocito, y se le denomina el espacio subpodocítico. Entonces el flujo de sangre va desde el interior de la luz de los capilares hacia el espacio urinario. Entonces tienen que atravesar las fenestras, tienen que atravesar la malla de la membrana basal glomerular y posteriormente tiene que atravesar una estructura que se encuentra en la ranura de filtración entre los espacios de los pedicelos, que se denomina el diafragma de filtración. En este diafragma de filtración, el elemento principal proteico es la agrina, perdón, la nefrina. La nefrina está localizada aquí en la ranura de filtración en un elemento que se llama diafragma. Es una glucoproteína transmembranal que asociada con otras glucoproteínas tipo nefrina de pedicelos vecinos establecen una unión de tipo homotípica y está unida al citoesqueleto de filamentos delgados de actina en el interior de cada pedicelo. Estas nefrinas se asocian a su vez con otras proteínas presentes aquí, tipo glucoproteínas de adhesión, como son las de la familia NEF y las de la familia FAT. En esta imagen de microscopía electrónica de barrido se visualiza el endotelio capilar. Se alcanzan a ver aquí estos pequeños agujeritos, los pequeños poros, son las fenestras del endotelio capilar especializado. En esta otra imagen se puede identificar la presencia de la membrana basal glomerular cuando se utilizan anticuerpos marcados con fluorescencia dirigidos contra las cadenas alfa de la colágena tipo 4. Recuerden que estos métodos de inmunofluorescencia son especializados para detectar la presencia de alguna molécula. En este caso, se está identificando la presencia de la colágena tipo 4, y entonces nos permite visualizar la identificación de la membrana basal glomerular. En esta micrografía electrónica de transmisión podemos identificar parte de la cápsula de Bowman en su porción parietal, que es un epitelio plano simple, aquí está el núcleo, y luego sufre una brusca transición a células un poquito más altas, cúbicas, con núcleo más pálido, con abundantes microvellosidades que aquí se alcanzan a visualizar. Esta sería la porción inicial del sistema tubular de la nefrona, perteneciente al túbulo contorneado proximal. Encontramos aquí parte del espacio urinario. Vemos aquí un capilar en cuyo interior hay eritrocitos, núcleos de las células endoteliales, otro núcleo de una célula endotelial, este sería la luz del endotelio. Estos núcleos pertenecen a las células mesangiales intraglomerulares y este núcleo pertenece a un podocito, lo mismo que este núcleo pertenece a un podocito. En esta micrografía electrónica de barrido vemos parte del cuerpo principal del podocito, donde se encuentra el núcleo. No se alcanza a visualizar, recuerden que en el microscopio electrónico de barrido hay tercera dimensión y se ven estructuras completas. Este sería una prolongación primaria, otra prolongación primaria, prolongación primaria, primaria. Esta sería una prolongación secundaria, 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 y todas estas más delgadas, como si fueran dedos de una mano entrelazadas entre sí, serían las prolongaciones terciarias o los pedicelos. Se encuentra en una imagen más panorámica los podocitos cubriendo por completo la superficie de todas las asas capilares. Entonces, un capilar estaría aquí en el interior de todas estas estructuras que son prolongaciones de los podocitos.
esta imagen de microscopía electrónica de transmisión podemos ver a un podocito, su núcleo, la parte principal del cuerpo del podocito, una prolongación secundaria, y estas serían las prolongaciones terciarias o pedicelos. El espacio que hay entre los pedicelos y el cuerpo principal del podocito sería el espacio subpodocítico, que es otro de los elementos del aparato de filtración. Esta sería la luz de un capilar fenestrado. Aquí están las fenestras. A mayor amplificación se pueden observar los pedicelos, que son estos. Es como si fueran las terminaciones de los dedos o las falanges de los dedos unidos a esta estructura, que es la lámina basal del podocito. Este, que es el otro elemento del aparato de filtración, que es el capilar fenestrado. Esta es una fenestra, esta es otra fenestra. Y esta estructura que está aquí representa la membrana basal glomerular. Ya con esta micrografía electrónica de transmisión también se pueden distinguir tres elementos que forman parte de la membrana basal glomerular. Este elemento que está aquí es una lámina electrolúcida, se le denomina la lámina rara interna. Este otro elemento, también electrolúcido, se le denomina la lámina rara externa. Y esta, que es la más gruesa de las dos, que es la central, y es una lámina electrodensa engrosada, se denomina la lámina densa. Entonces, estos tres elementos constituyen la membrana basal glomerular. ¿Por qué se le llama a esta la lámina rara interna? Porque el flujo de sangre va desde aquí, que es la luz del capilar, hacia acá, que es el espacio urinario. Por lo tanto, esta es la lámina rara interna y esta es la lámina rara externa. ¿Qué elementos hay aquí? Bueno, los que ya mencionamos. En la lámina rara interna se encuentra la laminina, la intactina, la parte de los perlacanos, como la grina, que establecen cargas, altas densidades de cargas negativas y participan en el proceso de filtración, eliminando iones de carga negativa. Aquí en la lámina densa, pues se encuentra la parte principal en forma de malla de la colágena tipo 4, asociado a una pequeña porción de colágena 18. Y aquí en la lámina rara externa hay una gran cantidad de paransulfato que también tiene altas densidades de cargas negativas, que también impide el paso de iones negativos. En este diagrama podemos identificar la presencia de la nefrina, el elemento proteico principal del diafragma de filtración, que se une a nefrinas de pedicelos vecinos, estableciendo una unión de tipo homotípica y formando una especie como de cierre o de cremallera, junto con la presencia de otras proteínas asociadas aquí de la familia de las NEF, la NEF1 y la NEF2, junto con la familia proteínas FAT1 y FAT2. Además, esta glucoproteína transmembranal, la porción interna, se une a filamentos delgados de actina en el interior del pedicelo y a través de esta unión está anclada al citoesqueleto de estos pedicelos. Estos filamentos delgados de actina se mantienen en registro unidos a través de la alfa-actinina. En esta imagen de microscopía de fluorescencia se puede identificar la presencia de heparansulfato porque utilizaron anticuerpos dirigidos contra elementos del heparansulfato marcados con un agente fluorocromo de tipo de color rojo, que es la rodamina. En cambio, el otro elemento, que es el condroitinsulfato, fue marcado con fluoresceína y entonces va a fluorecer de color verde. En los sitios donde haya confluencia o colocalización de ambas estructuras, de ambos elementos, se va a visualizar de color amarillo, pero vemos que el color rojo está identificado solamente alrededor de la membrana basal glomerular, de tal manera que el heparansulfato es específica su presencia en esta estructura denominada membrana basal glomerular, y el condroitinsulfato puede estar en la presencia ya sea del mesangio, que es la matriz mesangial, o en la membrana basal de la capa parietal de la cápsula de Bowman.
¿Recuerdan que mencionamos a las células mesangiales? Bueno, en el interior del corpúsculo, en el mesangio, existen unas células llamadas mesangiales intraglomerulares. Estas células producen su propia matriz extracelular llamada la matriz mesangial, que es donde están sostenidas ellas mismas, y además estas células mesangiales pueden participar en tres funciones. Una de ellas es la fagocitosis. ¿Qué fagocita? Bueno, elementos que han quedado atrapados aquí en el diafragma de filtración o elementos que han quedado atrapados en la membrana basal glomerular y son eliminados por estas células mesangiales. ¿Qué otra función permiten? Bueno, endocitan materiales que han llegado hasta aquí, hasta el mesangio, como por ejemplo pueden endocitar complejos antígeno-anticuerpo. La otra función que tiene es una función estructural de sostén. Por lo mismo, como estas células mesangiales producen una matriz mesangial, esta matriz queda en los sitios en donde el endotelio no está rodeado o cubierto por una membrana basal glomerular y el cuerpo de la célula mesangial más su matriz le dan ese sostén y cubren esos espacios. La otra función es de secreción. Estas células pueden producir elementos como interleucinas o prostaglandinas. Y finalmente, estas células tienen una capacidad contráctil, ya que en su interior tienen filamentos delgados de actina y que ejercen una contractibilidad en esta matriz mesangial. Ahora, hay dos tipos de células mesangiales. Estas que están en el interior del glomérulo se nos llaman células mesangiales intraglomerulares, pero hay otras que se encuentran aquí en el polo vascular y se llaman células mesangiales extraglomerulares. Estas células están participando en una especie de establecer como una especie de cojinete o una estructura de sostén y por eso se le llaman células lasis. En esta imagen podemos ver una microscopía de luz, pero con la técnica del ácido periódico de Schiff, lo que nos permite identificar la presencia de la membrana basal aquí en la capa parietal de la cápsula de Bowman. La va a dar positivo. Va a dar positivo también todo tejido epitelial que contenga una lámina basal. En este caso, este sería un túbulo contorneado proximal. Este es un túbulo contorneado distal. Este también es un túbulo contorneado distal. Y también dan positividad para la reacción del ácido periódico de Schiff. En el interior también va a haber positividad porque se encuentra la lámina basal proporcionada por el endotelio capilar fusionada a la lámina basal de los podocitos, estableciendo entonces la presencia de la barrera de filtración glomerular, es decir, la membrana basal glomerular. Esta imagen también nos sirve para indicar la presencia del aparato yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular está constituido por las células mesangiales extraglomerulares, las células yuxtamedulares que se encuentran en la pared de las arteriolas aferentes que penetran al corpúsculo y unas células modificadas del túbulo contorneado distal asociado al corpúsculo que se modifican para ser un sensor altamente sofisticado de la cantidad de sodio que se encuentra en la luz, así como la velocidad de filtración glomerular. Las células del túbulo contorneado distal asociados al corpúsculo, una parte de ellas en la pared cercana a la arteriola aferente, se modifican en forma, en tamaño, y sus núcleos se localizan más apicales y más juntos entre sí, formando una estructura a manera de mancha. Por eso se le denomina la mácula densa. Las células de músculo liso de la pared de la arteriola aferente se modifican para, en lugar de ser células con capacidad contráctil, en su citoplasma tienen gránulos que producen renina. La renina es una enzima que actúa en el sistema renina-angiotensina-aldosterona y que en consecuencia ayudan a regular la presión arterial. Cuando hay una baja de sodio en el organismo o hay un flujo sanguíneo disminuido o volumen sanguíneo disminuido, entonces las células yuxtaglomerulares que se encuentran aquí en la pared de la arteriola aferente producen renina. La renina va a actuar sobre el angiotensinógeno
y va a producir angiotensina 1. Y la angiotensina 1 va a viajar hacia el pulmón para producir angiotensina 2. La angiotensina 2 estimula a la zona glomerular de la glándula suprarrenal para producir aldosterona y la aldosterona llega hasta los túbulos conectores para regular la concentración de sodio. En este diagrama nos explica cómo funciona el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Cuando aquí en el sistema aparato yuxtaglomerular se detecta una baja de ion sodio o hay una disminución del volumen sanguíneo, entonces las células yuxtaglomerulares secretan renina. El hígado, por su parte, produce angiotensinógeno. Por la acción de esta enzima, el angiotensinógeno se va a convertir en angiotensina 1 y la angiotensina 1 viaja al pulmón, en donde el endotelio capilar de los tabiques interalveolares producen una enzima que se llama la enzima convertidora de angiotensina. Y entonces la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2. Posteriormente, la angiotensina 2 llega hacia la porción glomerular de la glándula suprarrenal e induce la formación de aldosterona. Y la aldosterona llega a los conductos conectores y los túbulos conectores para producir una reabsorción de sodio, una excreción de potasio y retener una gran cantidad de agua para restablecer las condiciones de la presión arterial que habían estado modificadas. Bien, ahora vamos a ver el sistema tubular renal. Una vez que el ultrafiltrado se produce, viaja hacia el polo urinario, en donde el epitelio plano simple de la capa parietal de la cápsula de Bowman sufre una transición brusca. De ser un epitelio plano se convierte en un epitelio cúbico simple con numerosas microvellosidades, con muchas interdigitaciones laterales, pliegues laterales, muchas interdigitaciones y pliegues basales y abundantes espacios intercelulares. Además, estas células presentan un cilio primario. El conjunto de microvellosidades en la parte apical de las células del túbulo contorneado proximal es denominado borde en cepillo. Este túbulo contorneado proximal lleva a cabo una gran cantidad de procesos de reabsorción. Básicamente toda la glucosa o el 100% de la glucosa es reabsorbido aquí en la parte apical a través de transportadores de glucosa, como es el SGLT2, es decir, es un cotransportador, al mismo tiempo que transporta sodio, transporta glucosa hacia el interior. Además, en las partes laterales de estas células hay una gran cantidad de bombas de ATPasa, sodio, potasio, que extraen grandes cantidades de sodio hacia las partes intersticiales o laterales o espacios intersticiales entre las células. La gran cantidad de sodio arrastra una gran cantidad de agua. El cloro también pasa por difusión pasiva y al haber una gran cantidad de sal aquí, cloruro de sodio, arrastra una gran cantidad de agua de la superficie de la luz del tubo hacia la célula y hacia el espacio intercelular, y entonces esto genera un gradiente electrostático osmótico que impulsa todos los elementos que son absorbidos y enviados hacia el espacio intercelular, hacia la parte basal, donde se localizan los capilares fenestrados. Además de bombas de sodio-potasio ATPasa, también aquí hay una gran cantidad de acuaporinas 1, que son poros acuosos que también facilitan el transporte de agua hacia el espacio intercelular. Los aminoácidos también se recuperan en este túbulo contorneado proximal, aproximadamente en un 98% de todos los aminoácidos son reabsorbidos aquí. En la superficie de las microvellosidades, como en el borde cepillo también de intestino delgado, hay dipeptidasas y disacaridasas que producen elementos que pueden ser absorbidos hacia el interior de las células, como por ejemplo pequeños péptidos a través de lanzaderas o proteínas transportadoras de tipo PEP1 y PEP2. En esta micrografía electrónica podemos ver la morfología ultraestructura de las células presentes en el túbulo contorneado proximal. En primera instancia se ven una gran cantidad de microvellosidades,
En este recuadro es un zoom que aumenta esta área. Vemos una gran cantidad de ellas. Ya sabemos que en el interior de las microvellosidades hay filamentos delgados de actina. En este sitio es donde se produce la endocitosis, indicada por la presencia de estas vesículas endocíticas que traen una gran cantidad de elementos o solutos que han sido endocitados, que posteriormente viajarán y se convertirán en lisosomas. Habrá una hidrólisis de estos elementos y estos elementos, unos de ellos, los utilizará la célula para sus propósitos metabólicos y los demás elementos irán y viajarán hacia los capilares fenestrados que están ubicados cercano a la base de estas células. Como pueden ustedes visualizar, hay una gran cantidad de mitocondrias debido a que estas células requieren una gran cantidad de energía para que la bomba sodio potasio ATPasa funcione a expensas de esta energía generada. En la parte basal de los túbulos contorneados proximales hay una gran cantidad de pliegues basales, hay una gran cantidad de pliegues laterales. La lámina basal está engrosada y aquí se ve su material, indicado por esta zona electrodensa. Dentro de los pliegues laterales, que son aquí como horizontales, en la parte basal de las células, se ven filamentos delgados de actina que participan en los procesos de transporte de los elementos que van a viajar hasta estos, que son los capilares. Y los capilares se les visualiza muy bien o se les identifica muy bien sus fenestraciones. Estos poritos que se encuentran aquí son las fenestras de los capilares localizados inmediatamente asociados al sistema tubular renal. Del túbulo contorneado proximal, la orina o la orina primaria, es decir, pasa al siguiente segmento que es el túbulo recto proximal, es decir, en vez de que esté contorneado, ahora el túbulo desciende y se hace recto y presenta características muy similares, pero no iguales al túbulo contorneado proximal, es decir, ya no hay tantas microvellosidades, ni tan largas, ni tan altas, ni abundantes. Las mitocondrias tampoco son tan grandes, ahora son en menor cantidad. Tampoco hay muchos pliegues laterales, ni tampoco hay interdigitaciones, también se reducen en gran medida y la capacidad de absorción también está un poco reducida. La glucosa que haya escapado de la reabsorción en el túbulo contorneo proximal, aquí en el túbulo recto proximal es donde termina de reabsorberse. El túbulo recto principal desciende como el asa delgada de Henle, ya sea en las nefronas subcapsulares o en las nefronas yuxtamedulares. Aquí está el asa delgada de Henle y describe una asa o vuelta para ascender como asa delgada ascendente y luego se convierte en la parte recta del túbulo distal. Esta, que es la asa delgada, contiene células más aplanadas. Y es importante porque aquí se establece el sistema multiplicador contracorriente. De hecho, tienen diferentes permeabilidades. Mientras que el asa descendente es muy permeable al agua, es poco permeable al sodio y a la urea. De tal manera que el líquido que entra al asa delgada descendente es isosmótico para finalmente en la asa delgada ascendente se convierta en hipoosmótico debido a que es impermeable al agua y contiene cotransportadores de sodio, potasio, cloro. Como el líquido o la porción de la rama ascendente del asa de Henle es muy impermeable al agua y el líquido se vuelve hiposmótico, ese sitio es denominado el segmento diluyente de la nefrona. Aquí en la rama ascendente también se produce una proteína denominada uromodulina. Esta uromodulina tiene una influencia sobre la reabsorción del cloruro de sodio de tal manera que modula la adhesión celular, también participa en la traducción de señales para interactuar con varias citocinas y evita la aglomeración de cristales de oxalato de calcio de tal manera que evita una infección de las vías urinarias. La rama delgada ascendente se convierte en el túbulo recto distal. Aquí las células son cúbicas, no tienen muchas microvellosidades, se tiñen muy pálidas con la eosina,
No se alcanzan a distinguir los límites celulares y los núcleos son redondos, apicales y parece ser que se salen hacia la luz del túbulo. Este segmento está especializado en la reabsorción de calcio y magnesio, pero también permite el transporte de cloro, sodio, potasio a través de importadores. Posteriormente, la parte recta ascendente se convierte en la porción contorneada distal de la nefrona. Esta área está especializada en varias. Es más corto que el túbulo contorneado proximal, de hecho es la tercera parte de la longitud y está especializado, como dijimos, en varias funciones. Esta micrografía electrónica de transmisión permite ver las diferencias ultraestructurales que hay entre las células del túbulo contorneado distal y el proximal. En primer lugar, no hay muchas microvellosidades, son menor en cantidad. Las microvellosidades que tienen las células de este túbulo contorneado distal son bajas, tienen forma roma, hay mucho menor cantidad de mitocondrias, su núcleo es esférico, ubicado en la parte apical de las células y no presenta muchas interdigitaciones laterales. Esta célula se encarga de la reabsorción primaria, es el sitio primario de la reabsorción de calcio, estimulado por la paratormona. Además, hay una reabsorción de sodio seguida por una reabsorción de cloro. Además, hay una reabsorción de iones bicarbonato con la salida de iones hidrógeno para acidificar la orina. También hay una secreción de potasio y también hay una secreción de iones amonio. Sin embargo, las partes laterales tienen una mayor actividad de la bomba de sodio-potasio ATPasa comparado con otros segmentos tubulares de la nefrona. Los conductos colectores están constituidos por un epitelio que puede ser plano desde la región cortical, va aumentando un poquito el tamaño de las células hasta hacerse cúbicas en la región medular para terminar células cilíndricas a nivel de los conductos de Bellini. Presenta dos tipos de células, las células claras y las células oscuras. Esta es una micrografía electrónica de barrido en donde la electrodensidad ha sido debido a los metales que se depositan en la superficie. Entonces está la inversa. Estas que son oscuras en esta imagen representan a las células claras y estas que están claras representan a las células oscuras. Entonces, las células claras, denominadas células principales del conducto colector, presentan microvellosidades pequeñas y un cilio primario y son los responsables de la osmolaridad final de la orina, mientras que las células oscuras, que son estas, presentan microvellosidades un poquito más altas. Además, las células oscuras presentan una especie de micropliegues también en la superficie apical. Las células claras o principales presentan conductos acuosos de tipo acoporina 2 que son responsables de la permeabilidad del agua y son sensibles a la hormona antidiurética. También contienen receptores para los mineralocorticoides producidos en la glándula suprarrenal, es decir, la aldosterona. Las células oscuras son llamadas células intercalares y son células que participan en la secreción de iones hidrógeno o de iones bicarbonato. Como ya lo mencionamos, en las células claras actúan la hormona antidiurética y la aldosterona. Cuando la aldosterona hace contacto con el receptor a nivel de las células claras, entonces induce para que estas células produzcan una transcripción de proteínas que participan en el intercambio del sodio por el potasio. De esta manera, al aumentar la reabsorción de sodio y la secreción de potasio, se incrementa la concentración de calcio sérico en la sangre y a la vez aumenta el volumen sanguíneo y la presión arterial. El otro segmento tubular que también tiene receptores para la hormona aldosterona son los túbulos conectores. Además, el conducto colector participa en el sistema contracorriente que genera orina hiperosmótica. El conducto colector es un dispositivo equilibrador osmótico. En estas estructuras además participa el asa de Henle,
que es un multiplicador contracorriente, debido a que recuerden que hay una asa que desciende, que es impermeable al agua, y una asa ascendente que es permeable al agua. Y después, ahí, cerquita de las asas de Henle, se encuentran los vasos rectos, la parte arterial y la parte venosa. Este sistema intercambiador contracorriente de la parte sanguínea representa un paso de agua y de sal entre la sangre y el intersticio, lo cual genera al final una orina hiperosmótica. En esta imagen de la pirámide renal se localizan los conductos colectores. Esta región se localizan los rayos medulares, una región pequeña donde se localizan algunos corpúsculos renales, parte de la corteza y de las columnas laterales de las pirámides renales. Estas son los vasos arcuatos o arqueados, que representan parte de la irrigación del riñón. Aquí hay un epitelio, que es un epitelio cilíndrico que reviste porción de la papila renal, y a partir de aquí, en esta superficie del cáliz menor, se comienza a visualizar el epitelio de transición. Es el epitelio que está presente alrededor y a lo largo de todas las vías urinarias, desde los cálices menores, cálices mayores, la dilatación del uréter, que es la pelvis renal, y la vejiga y la uretra. Este diagrama, para ilustrar a manera de resumen lo que hemos descrito, encuentra una nefrona con su corpúsculo, su glomérulo, la arteriola aferente, la arteriola eferente. Este representaría el polo vascular. Esta área representaría el extremo opuesto, que es el polo urinario. A partir de aquí, entonces, comienza un sistema de reabsorción tubular, representado por las características de las células del túbulo contorneado proximal, que presenta una gran cantidad de sistemas transportadores iónicos y también una gran cantidad de desplazamiento de agua. Aquí entonces el ultrafiltrado pasa hacia la parte gruesa descendente, que es el túbulo recto descendente, y en las asas de Henle es donde se presenta el fenómeno del sistema multiplicador contracorriente, dado por una gran cantidad de poros acuosos o de moléculas que permiten el desplazamiento de agua, por lo cual hay una gran permeabilidad para el agua. Se produce entonces una orina que entra inicialmente isosmótica. Cuando pasa a través de la asa delgada de Henle, es poco permeable al agua, a la urea, perdón, y es permeable también un poquito al sodio. Cuando el asa da la vuelta y se vuelve la asa delgada ascendente de Henle, como se fijan, ya no hay sistemas transportadores de agua, por lo cual esta se hace impermeable al agua, pero permite el paso de iones, con lo que vuelve muy osmótico o aumenta la osmolaridad del intersticio renal. Y aquí están ubicados también los vasos rectos. De este lado estarían ubicadas las arterias rectas. De este lado estarían ubicadas las venas rectas que ascienden hacia la corteza. Entonces, en esta área ya el líquido, como es impermeable al agua y hay un gran desplazamiento de iones hacia el intersticio, se vuelve hiperosmótica la orina. Cuando pasa, pues entonces por esta región, en la mácula densa, hay una identificación de la concentración de iono sodio, también hay una identificación de la velocidad de filtración glomerular y se puede arrancar el sistema renina-angiotensina-aldosterona que mencionamos hace unos momentos. Posteriormente, el túbulo contorneado distal sigue su trayecto y se convierte en el túbulo conector que conecta a la nefrona al conducto colector. Y como ven ustedes aquí, el túbulo conector también tiene receptores para la hormona aldosterona y también es blanco de la hormona antidiurética. Pero principalmente las células del conducto colector son los que presentan receptores para la aldosterona y la hormona antidiurética, que es aquí donde se produce finalmente la concentración final de la orina. A través de todos estos sistemas transportadores
moléculas que permiten el paso de grandes cantidades de agua, y entonces se genera una orina concentrada. Las vías urinarias presentan una mucosa, una muscular y una adventicia. Todas ellas a partir de los cálices menores presentan un epitelio de transición, en donde la capa superficial de células tiene una forma particular que se le describe como en forma de cúpula o en forma de sombrilla o en forma de paraguas abierto. Estas células son las más superficiales que pueden tener o pueden presentar un núcleo o pueden presentar varios núcleos. Debajo de esta se encuentra la capa intermedia, la cual puede ser de 2 a 3 capas de grosor, y en la parte más profunda del epitelio se encuentra la capa basal, en donde existen células madre en continua división mitótica que van a regenerar las células perdidas de la capa superficial. El espesor del epitelio puede cambiar desde 2 capas de grosor en los cálices menores. Esta se hace más gruesa en los cálices mayores, en el uréter, en la vejiga, en la cual puede ser desde hasta 8 capas de grosor. La particularidad que tienen las células de la capa superficial es que tienen una alta capacidad de distensibilidad, es decir, cuando el órgano se encuentra lleno de fluido, estas células se aplanan, y las células de la capa intermedia lo que hacen es de que se van a hacer más aplanadas y se deslizan entre ellas para formar, en lugar de 2 o 3, una sola capa, de tal manera que se reduce el grosor total. Una de las características que tienen estas células superficiales del epitelio de transición es esta zona apical muy acidófila, que consiste en la presencia de una gran cantidad de membranas formando vesículas fusiformes, que son el fundamento de la transición que ocurre entre esta forma de cúpula que tienen las células y su posterior distensibilidad a una forma aplanada. En esta micrografía electrónica se pueden ver las células superficiales con regiones de membrana en algunas partes muy engrosadas en forma cóncava. En el interior del citoplasma de estas células, en la parte apical, se ven una gran cantidad de estructuras vesiculares fusiformes, que es lo que representan unidades de membrana que van posteriormente a formar parte de la membrana plasmática apical, para que esta célula, en lugar de tener forma de cúpula, se aplane y se distienda. Estas son las células de la capa intermedia y estas son las células de la capa basal. Tenemos parte del tejido conectivo subepitelial, que algunos autores le llaman lámina propia. La membrana plasmática de las células superficiales del epitelio de transición es altamente especializada debido a la presencia de estas placas. Estos sitios cóncavos, placas separadas o unidas por estas regiones de bisagra muy pequeñas en forma de U, constituyen unidades especializadas de membrana denominadas unidad de membrana asimétrica. ¿En qué consiste? En que en este sitio, ya ven que las membranas plasmáticas están conformadas por dos hojuelas, una interna y una externa. En este caso, la hojuela externa está a su vez doblada en su espesor por la presencia de un material cristaloide formado por proteínas de la familia de las uroplaquinas, de tal manera que entonces se forma una unidad de membrana asimétrica porque la hojuela interna es más delgada que la hojuela externa debido a la presencia de ese material cristalino formado por esta familia de proteínas uroplaquinas. En el interior del citoplasma se localizan y se alcanzan a visualizar estas vesículas fusiformes, que son unidades de membrana asimétrica que van a formar parte de la membrana plasmática cuando la célula en forma de cúpula se distienda, cuando el órgano esté lleno de fluido. En esta amplificación se alcanza a ver esta, que es una unidad de membrana asimétrica, una región de bisagra, y estas que son las vesículas de membrana fusiformes. En este dibujo podemos apreciar las células superficiales en estado relajado. Vean cómo tenemos aquí las regiones de bisagra, y
como tenemos las regiones de placa uroterial. Cuando las células se distienden, todas estas vesículas fusiformes van a formar parte de estas áreas. Son nuevas unidades de placa añadidas a la superficie, con lo cual la célula, en lugar de tener la fórmula de cúpula, ahora va a tener una fórmula aplanada. Vemos aquí la distribución de las hojuelas. Esta es la hojuela interna, que tiene cierto espesor. Esta es la hojuela externa, que tendría el mismo espesor que la hojuela interna. Sin embargo, aquí asociada a la hojuela externa se encuentra esta placa cristalina de proteínas, haciendo que en la totalidad la membrana tenga una asimetría. Si hacemos un corte hacia la longitud de todo el espesor, veremos que este es el doble de la hojuela interna, por lo tanto, así se le denomina unidad de membrana simétrica. Si extraemos esta porción cristaloide, se vería toda esta subunidad proteica que consiste en la presencia de la familia de las uroplaquinas. Este es un corte transversal de uréter que nos permite ver la pared del mismo, empezando por una mucosa representada por su epitelio de transición, de un grosor considerable, aproximadamente unas 7 capas de células. Su luz es estrellada, lo cual les permite identificar de alguna manera que es un corte transversal de uréter, pero también lo pueden confundir con el corte transversal de otros órganos tubulares como el intestino. Debajo del epitelio de transición se encuentra una lámina propia, que en lugar de ser un tejido conectivo laxo, es un tejido conectivo denso, que se entrelaza con las primeras células de músculo liso que hay en la capa muscular. La más interna es una capa longitudinal y la más externa es una capa circular. Aunque algunos autores describen que la capa circular interna más bien describe un trayecto en espiral, el cual la interna es una espiral abierta de alguna manera, más laxa, y la circular externa es una espiral un poquito más apretada o acusada. Y finalmente tenemos una adventicia, que en esta imagen se alcanza a ver que la adventicia además está cubierta por una tela epitelial, es un mesotelio, entonces estaríamos hablando de una serosa. La serosa se da cuando estos órganos, que son retroperitoneales, tienen esta capa asociada a su adventicia. Podemos ver también parte del tejido adiposo asociado a estas estructuras tisulares y parte de la vasculatura de estos tejidos. Vemos una amplificación de la pared del uréter para ver su mucosa. Este es el epitelio de transición, parte del tejido conectivo, que es tejido conectivo denso con una gran vasculatura, y parte de la mucosa, de la muscular, perdón, interna en su trayecto longitudinal, parte de la musculatura de la capa externa, que es circular, y vemos parte de la adventicia con abundante tejido adiposo y vasos sanguíneos. En una amplificación de la mucosa podemos ver el grosor de su epitelio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 8 capas de células. Las células superficiales tienen su característica habitual, ya descrita, en forma de cúpula, en forma de paraguas abierto. Estas células, que son las más basales, están ancladas a la membrana basal, y la membrana basal se asocia con el tejido subepiteliado adyacente. Este es un corte histológico de la vejiga urinaria que nos permite ver parte de sus elementos. Esta es la mucosa, es un epitelio de transición, considerablemente grueso. Debajo de la mucosa, del epitelio, hay un tejido subepitelial, que es de tejido conectivo, con haces gruesos de colágena, que se entrelaza con las primeras fibras de músculo de la capa longitudinal interna. Luego sigue la circular media, que se entrelaza con el músculo del uréter que perfora la pared de la vejiga. Finalmente se encuentra la capa longitudinal externa de la vejiga, junto con parte del tejido adiposo asociado a la adventicia. Esta es una amplificación de la anterior, donde se observa la luz del uréter. Aquí está la pared, su mucosa, su epitelio de transición, la muscular,
que rodea a su pared mucosa, que se entrelaza con parte de la musculatura de la vejiga a nivel de la medilla circular. Se ve aquí la longitudinal interna que se entrelaza con el tejido conectivo grueso de colágeno y vasos sanguíneos de un gran tamaño, de un gran diámetro, y la pared está revestida por un epitelio de transición que particularmente es muy grueso. Una amplificación del epitelio de transición de la vejiga urinaria para que visualicen, identifiquen la cantidad de capas que tiene este epitelio y particularmente en esta área se alcanzan a ver las células que tienen esa forma muy especial de cúpula o de paraguas abierto. Hay parte del tejido conectivo aquí donde hay fibras de colágena entrelazadas con bandas y haces de tejido liso y también hay vasos sanguíneos. En esta otra imagen también se alcanza a ver parte de la superficie de las células en forma de cúpula del epitelio de transición, parte de las fibras de colágeno gruesas del tejido conectivo subepitelial y algunas fibras de músculo liso de la capa interna longitudinal. El síndrome nefrótico puede ser primario como una condición congénita, genética o idiopática, debido a un defecto en la mutación de la nefrina, condiciones que producen un mal funcionamiento del diafragma en la hendidura de filtración, lo cual induce en los pacientes una proteinuria masiva, dilatación abdominal, hipoalbuminemia. Esa dilatación abdominal es precisamente por la hipoalbuminemia que produce un edema o ascitis, y también es una condición que se relaciona con hiperlipidemias. El origen de la alteración es glomerular y básicamente la mayor alteración es esa proteinuria. Existe una dilatación de los túbulos proximales, una hipercelularidad mesangial y una esclerosis glomerular, es decir, un engrosamiento de la cápsula de Bowman. Muy bien. El síndrome nefrótico, cuando no es congénito, también puede ser secundario a una hepatitis B, a una hepatitis C, o puede estar relacionado con VIH, sífilis, toxoplasmosis, algunas neoplasias y fármacos. Esa es otra condición de síndrome nefrótico. En general hay muchas enfermedades que pueden causar como tal un síndrome nefrótico, pero el congénito está relacionado con la mutación en el gen de la nefrina. El tratamiento para estos pacientes es con corticosteroides. La nefropatía diabética es otra condición relacionada con el síndrome nefrótico. En este caso, pudiéramos decir que es la causa más común para esta condición. La diabetes se da por altas concentraciones de glucosa en sangre. Eso condiciona a un aumento de la concentración de la glucosa intratubular, alteraciones en su reabsorción, la reabsorción de agua, y se produce, por tanto, una diuresis osmótica. Con el tiempo, ¿sí? Con el tiempo, la diabetes y su mal control empiezan a filtrarse las proteínas, que en su mayoría ustedes saben que debe de ser reabsorbida, y en condiciones normales no se debe de perder proteína o albúmina por la orina. Entonces, como signo temprano de un daño, se empieza a manifestar la microalbuminuria positiva en los pacientes, que es un estudio que se les hace. No es esta condición, la nefropatía diabética, no es sintomática, es totalmente asintomática en los pacientes. Por eso se les tiene que estar monitoreando y analizando su orina para detectar estas pequeñas fracciones de albúmina que son eliminadas en un inicio.
Cuando ya hay una condición de gravedad, entonces sí se produce una insuficiencia renal y se puede observar cierta disminución en la cantidad de producción de la orina, pero eso ya es cuando prácticamente el riñón ya no funciona. Por eso, ese estudio de la microalbuminuria se debe de realizar al menos una vez al año o si se puede cada 6 meses. Otro estudio que se realiza ya cuando la microalbuminuria salió positiva es la depuración de creatinina en orina de 24 horas. Esa nos va a manifestar cómo está la función renal. Y pues es importante en estos pacientes que haya un adecuado control de la glucosa y de la hipertensión, que es otra enfermedad que regularmente padecen estos pacientes con nefropatía diabética. Se les trata con IECAS, que son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o bloqueadores de angiotensina 2, como decía, para el control de la hipertensión y porque también se ha visto que son fármacos que ayudan a mantener la función renal normal. Cuando ya la condición avanza de manera crónica, pues ya es requerida la diálisis y estos pacientes finalmente pues van a ser candidatos a un trasplante renal. ¿Cuáles son las alteraciones morfológicas? Pues la glicosilación de las proteínas produce una proliferación de las células mesangiales, una expansión de esta matriz, un daño en el endotelio y en la membrana basal y produce engrosamiento de la membrana basal glomerular. Por lo tanto, eso se denomina esclerosis o fibrosis glomerular. Estos cambios todos son producidos por precisamente la glucosuria, el filtrado anormal, y pues esa es la condición que lleva a esa insuficiencia renal en estos pacientes.